Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sergio, Osvaldo. Buenas tardes, Ramiro. Vamos a empezar entonces ahora con una cosa que ocurrió acá en Brasil y que tiene que ver cuando el pueblo se pone contra el pueblo, o los representantes del pueblo se olvidan que representan al pueblo, podemos llamarlo de esa manera, o cuando los diputados sirven a dos amos, ¿no? O mejor dicho, sirven a uno. Porque ¿qué ocurrió acá? Se consiguió por un acuerdo entre los partidos de oposición y el gobierno que no paguen impuesto a las ganancias los trabajadores que cobraban hasta $900. Acá eso siempre ha sido un tema muy complicado. Durante los 4 años del gobierno de Bolsonaro, 10 millones de personas pasaron a pagar, 10 millones de trabajadores pasaron a pagar impuestos a las ganancias porque, vamos a decirlo con todas las letras, el cretino que nos gobernaba acá en Brasil, llamado Jair Bolsonaro, decía que no actualizó la alícuota. Entonces, con la inflación, más gente pasaba a estar dentro de la base imponible, porque claro, los sueldos subían y él no subía la alícuota como corresponde, entonces esa gente que ganaba, suponete, la alícuota pagabas a partir de $1.250 y la gente ganaba 1.200, cuando pasó a ganar 1.300 pasa a pagar impuestos. Y no era poca cosa, porque la categoría mínima ya era muy alta. Eso fue una injusticia que ocurrió siempre en Brasil, que había muy poca diferencia entre la categoría mínima y la categoría máxima. La categoría máxima era el 27% y ya uno arrancaba con el 15%. O sea, fíjense que una persona, vos que estás más, Osvaldo, con el derecho laboral, bueno, vos también, ¿no? Vos también das clases de derecho laboral, así que ustedes lo entienden muy bien cómo es, ¿no? Pero es una de las formas de aumentar la presión tributaria, claro. No aumentar la alícuota del impuesto a las ganancias. Y favorecer la desigualdad también, porque claro, cuando bajás la cantidad mantenés, acá está, si bien la alícuota está retenida, lo que pasa es que los sueldos también están retenidos, entonces no se ve la influencia que hay, porque los sueldos son extremadamente bajos y no son ajustados, ¿no? No son ajustados de al 1% mensual, que con la inflación que hay es nada. Bueno, esa era otra de las cosas que hacía Bolsonaro, no subía el salario mínimo, los sueldos subían, claro, por la oferta y la demanda, pero el salario mínimo lo mantenía igual. Era otra de las cosas en las cuales se parecen tanto Bolsonaro con el gobierno de la Argentina de Javier Milei, ¿no? Bueno, Lula consiguió, sí. Viene de arrastre, te decía Ramiro, que Macri en su campaña electoral, cuando gana las elecciones 15-19, había prometido, obviamente, sacar el impuesto. No ocurrió nada de eso. En lugar de, vamos a hacer números redondos, en lugar de pagar los 7 millones de personas, trabajadores, pasaron a pagar los 10 millones. Porque justamente se bajó lo mismo que ocurre como en Brasil. Y cuando el gobierno de Alberto Fernández, su tramo final, elimina este impuesto, Milei vuelve a colocarlo y con la misma injusticia porque esto debería ser a los grandes ingresos, es decir, una porción muy pequeña de los trabajadores, del nivel gerencial de las empresas, de grandes empresas, y sin embargo no es así, es una base muy baja, tanto para el trabajador soltero como para el casado, y que alcanza a muchísima gente en Argentina, cuarta categoría que impone a los trabajadores, es prácticamente un sueldo completo en forma anual. Ahí es bastante complicado porque es mensual, pero bueno, en resumen es prácticamente perder un sueldo completo de lo que cobra ese trabajador. Así que sobre que los sueldos están totalmente planchados, como decía Osvaldo, muy por debajo del promedio de América Latina, cuando en el periodo de Cristina Fernández fue uno de los más arriba. Bueno, imagínense cómo está la gente en la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, ahí se consigue entonces una victoria que el Congreso trata de apropiársela, también trabajó para eso, aprobó la ley. Entonces acá en Brasil los que ganan hasta 5.000 reales, que son aproximadamente unos $900 por ahí, algunos más, algunos menos, no pagan impuestos a las ganancias, pero había que buscar una fuente de dinero
para que no parase la máquina, porque imagínense, es mucha gente la que no va a pagar impuestos. Perdón, son dos cosas, eso y también hacía una categoría menor para los que ganaban hasta entre 5.000 y 7.250, o sea que había mucha justicia impositiva en ese aspecto. ¿Y qué es lo que se hace? Se le dice, bueno, vamos a empezar a que paguen impuestos algunos bancos virtuales, no los bancos virtuales, estos tipo Mercado Libre en Argentina, que van apareciendo. Acá se llaman fintech, porque son de tecnología y de... tecnológica. Exactamente, financieras tecnológicas. Exactamente, gracias, Osvaldo. Y los juegos online, que no son los juegos legales, los juegos legales son a través del Banco Estatal, la Caixa Económica Federal, que es así, paga impuestos inclusive, pero todos estos juegos, hay varios tipos, acá está el famoso tigrecito, hay un leoncito, hay un osito, pero también están los juegos que son los que se hacen a través de apuestas deportivas, que acá han entrado mucho, y creo que en Argentina también, ¿no? No, acá impresionante también, todas las publicidades, está llena de publicidades de varias marcas, no me acuerdo, Betty algo, son Betty algo, y tienen muchas, ¿no? Y la gente se entusiasma mucho con eso, reemplazaría lo que era el pro de antes nuestro, ¿no? Ya medio viejo, pero bueno. Que acá también Brasil había PRODE, ¿no? Pronósticos deportivos. Los pronósticos deportivos. Bueno, y otros que eran los multimillonarios, pero los multimillonarios, diríamos, los mil millonarios. Muy millonarios. Los mil millonarios, para decir, ¿no? Los que tienen más de 1.000 millones de... Bueno, el Congreso después habían hecho un acuerdo con el gobierno y deciden no vamos a crear más impuestos porque nosotros no podemos crear impuestos. Entonces no aprobaron eso, no aprobaron esa medida provisoria que era del gobierno, que tenía que aprobar el Congreso. Y bueno, entonces decidieron hacerle el juego a los sectores más privilegiados del Brasil, a 141.000 personas que iban a pagar impuestos. Algunos fondos que sirven para evadir impuestos, por ejemplo, algunas letras agrarias, letras de fondos inmobiliarios que sirven para pagar impuestos. Y bueno, se han olvidado que son representantes del pueblo y que tenían que haber gobernado a favor del pueblo, porque son aproximadamente unos 8.000 millones de dólares que no va a tener el gobierno de Lula para poder hacer obras que favorecerían al pueblo, viviendas y todo lo demás. El que encabezó todo esto fue el gobernador de San Pablo, acá lo tenemos, Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo, el que supuestamente iba a ser el sucesor de Bolsonaro, no se sabe muy bien qué va a pasar. Y claro, que ahora que se empieza a ver lo que hizo el gobierno y que los diputados inclusive le agradecieron a este personaje que tenemos como gobernador acá en San Pablo. Entonces, bueno, muchas gracias por la articulación, por toda la fuerza que le puso, por toda la voluntad que le puso. Y él ahora dice, no, yo no hice nada. El gobierno me hace una campaña en contra porque el pueblo se le ha dado vuelta. Se han dado cuenta que no puede ser que algunos sectores en Brasil no quieran pagar impuestos en absoluto y son justamente los sectores más caros de la población, los que más reciben, ¿no? 141.000 personas, estamos hablando de una población de 209 millones. Y era alguna cosa lo que iban a pagar. Cuando uno va a ver las tasas de lo que iban a pagar 12%. El común de los trabajadores paga el 27%, que es lo que dice Lula, ¿no? ¿Cómo puede ser que los trabajadores paguen el 27% y esta gente no quiera pagar el 12%? Ahora la cosa no termina por aquí. Va a seguir. Lula dice que va a duplicar el impuesto que le cobra a las bets. Acá también se llaman bets, se llaman las famosas bets, que son estos juegos online y todo lo demás. Y va a ver de dónde se va a sacar ese dinero, porque no puede ser. Una cosa interesante, los bancos sí pagan impuestos normalmente. Las fintech no pagan impuestos. Y como decía, las loterías de la Caixa Económica Federal, que son del Estado, pagan impuestos. Y estos juegos online no pagan impuestos. No. O sea, es un absurdo. Y bueno, ¿a quién representan los diputados? ¿Por qué votan a esos diputados que hacen estas maldades contra el propio pueblo, no? Ha caído bastante mal dentro de la gente. Va a haber posiblemente movilizaciones, hay una campaña. El gobernador Tarcísio dice que le están haciendo una campaña en contra porque él no hizo nada ahora, ¿viste? No hizo absolutamente nada. En realidad todo el mundo... claro, todo el mundo dice que le quisiste mostrar a los patrones que sos el empleado del mes
y ahora no querés pagar el costo político, ¿no? Porque es eso lo que ha pasado. Se ha querido pasar de vuelta con los patrones, decirle, miren cómo yo he trabajado, cómo yo soy poderoso, cómo yo puedo influenciar para favorecerlos, póngame de candidato en el 2027, pero te olvidaste que los que te votan son justamente el 99,9% de los otros brasileros, ¿no? Ese 0,1% por el cual vos trabajás. Por eso me parecía interesante poder comenzar por ahí, ¿no? Que estas cosas que van ocurriendo de este divorcio entre el gobierno, entre el pueblo y sus representantes, ¿no? Y acá en Argentina hubo una discusión parecida hace un tiempito con la fintech que serían en Brasil, ¿no? Que acá llaman cuentas electrónicas, pero con una resolución del Banco Central, me parece, no necesitaban una ley, creo que lo podían manejar ellos. Y hubo una discusión también porque se afectaba a una de las que vos dijiste, que está en Brasil y que está acá, que es una de las que más se afectaba, por la que más movimiento tiene, ¿no? Y que también le impidió, por otra resolución, la venta y compra de moneda extranjera, ¿no? Para que eso hacía que haya un gravamen mayor. Todas esas cosas, bueno, si acá también están pasando, lo que pasa es que en muchas cosas no necesitamos leyes nosotros directamente. Ya por lo menos se necesita la ley, aunque los diputados no estén trabajando para quienes lo votaron, sino trabajando para aquellos que quieren que le ayuden a ellos nada más, sin importar quién lo votó. Así es, así es. De alguna manera creo que es un debate muy interesante y podemos pasar al segundo tema. Vamos a hacer un buen vuelco. Ya que estamos hablando de Congreso y de divorcios con la población y todo lo demás, vamos a pasar a Perú. A lo que ha ocurrido esta semana con Perú, que la han destituido a la señora Dina Boluarte, la presidenta de Perú. Unanimidad en el Congreso, 122 votos a cero. Creo que a ceros. a Y cero. 0 abstenciones y 0 votos. Nadie se abstuvo, Sí. y nadie votó. O sea, Una cosa fantástica. la misma presidenta que era ilegítima, también podríamos decirle, ¿no? Porque había llegado de manera ilegítima casi, ¿no? A Perú. Y que es el tercero en 5 años, ¿no? Que destituyen. Sí, son el octavo en 10. El último que consiguió terminar el mandato fue en el 1900, perdón, en el 2016, fue el último que terminó. No, 1900 ya era mucho. En el 2016 fue el último que terminó. Pero un dato interesante, y ya después vamos a charlarlo, es que el que nunca dimite, ni lo echan, ni nada por el estilo, es Julio Velarde Flores. Ya sé quién es. El presidente del Banco Central, el que tiene la tasa de relación entre el peso y el dólar favorable a las multinacionales que se llevan todos los minerales de Perú. Ese no, hace 16 años que está, no lo toca nadie, no 17 años, no lo toca nadie. Entra gobierno de más de derecha, de menos de derecha, de un poquito más de izquierda como Castillo. Y no lo saca nadie. Interesante, Osvaldo, lo que vos decías. Sí, no, pero aparte es significativo de un modelo de gobierno, de un modelo de manera de gobernar, ¿no? Porque vos estabas diciendo bien claro que las multinacionales pueden sacar. Perú aumentó las exportaciones de manera impresionante en minerales, inclusive en algunos minerales casi está exportando tanto como Chile o niveles altos, y todo eso no se ve porque la gente sigue siendo tan pobre como era antes. Los pobres siguen siendo tan o más pobres que antes. Y eso sí, los pocos millonarios, como bien dijiste, esos miles de millonarios pasan a ser más millonarios todavía. O sea, esa apertura de la economía a través del mantenimiento de un dólar ficticio, como pasa en la Argentina, termina solamente beneficiando a un grupo muy pequeño y perjudicando a la mayoría de la población y a su vez terminando con las reservas que tenían de minerales Perú. Entre otras cosas, exportan minerales y exportan otro tipo de productos que son de la tierra, ¿no? Que son los principales exportadores de droga también del mundo, ¿no? Hey, Perú. Exactamente. O sea, todas esas cosas. Sí, dale. No, yo quería destacar dos cosas. Una, la que vos dijiste que ella llegó de una forma ilegítima, porque era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Pedro Castillo está preso, le declararon la vacancia, mal declarada la vacancia porque no tenía los números necesarios para hacerlo.
o sea, como lo denuncia el abogado de Pedro Castillo en todos los lugares donde él puede. No juntaron los votos necesarios para declararle la vacancia, pero bueno, siga, le declararon la vacancia igual, y después cuando él sabía que iba a ir preso, él y la familia, van hacia la Embajada de México y en un operativo comando los interceptan en el camino, siendo que esa orden era ilegítima, porque él todavía seguía siendo el presidente y tenía todavía todas las prerrogativas de presidente, entre ellos que no lo podían arrestar. Pero bueno, nada de eso vale, va a ser 900 días que está preso Pedro Castillo. Y esta señora dijo que si algo le pasaba a Pedro Castillo, ella nunca asumiría como presidenta, porque ella era fiel a Pedro Castillo, la habían elegido junto con el mandato con Pedro Castillo y que ella nunca asumiría. Apenas salió por la puerta de Pedro Castillo, lo primero que hizo preguntó, ¿dónde está la banda presidencial para ponerme, para planchar? Creo que ni la planchó, se la puso así arrugada, la banda presidencial de Perú, ¿eh? O sea, y después, bueno, reprimió, tiene en su haber más de 70 fallecidos, oficialmente reconocen 49, con todas las protestas que hubo, principalmente desde los sectores agropecuarios y campesinos desde el sur, ¿no? Desde las regiones de Puno y de Arequipa. Eso fue tremendo. Y todos los intentos de vacancia han sido por motivos fútiles. Uno lo quisieron declarar la vacancia porque se hizo una cirugía estética y estuvo una semana creo que recuperándose y no le avisó al Congreso, abandono del trabajo. Otra porque le encontraron un par de Rolex que le habían regalado algunos gobernadores de provincia porque supuestamente sería una coima porque ella les dio algunas obras para ese lugar. Otro porque tenía collares. Todas cosas así, digamos, de alguna manera secundarias. Cuando lo principal era que había reprimido y que había reprimido mal y que con la fuerza del Estado habían fallecido toda esa gente. Todo eso se blanqueó. Nadie habla de eso. Es una cosa absurda. Eso. Después ella decía que, bueno, una presidenta absolutamente impopular y que decía que le hacían una campaña en contra, primeramente porque su calidad de mujer era el machismo. Entonces las feministas salieron a decir, no, en nuestro nombre no, señora. En nuestro nombre no, usted no tiene nada de feminista. Nosotros nos muele a palo igual que como si fuéramos cualquier hombre. Después dijo que lo hacía porque eran de los pueblos originarios, y que ya era una representante de los pueblos originarios, entonces era porque supuestamente habría un odio atávico, y salieron los de los pueblos originarios y dijeron, no tiene nada que ver, usted puede ser de los pueblos originarios, pero se comporta como la más déspota de todos los tiempos. Así que, bueno, es la impopularidad, pero Ramiro, y hay que ver quién la reemplazó, ¿no? Ahí está. Tiene acusaciones mucho más fuertes que las que tenía Dina Boluarte, sí. Boluarte. Tiene más graves que las de ellas, ¿no? Mucha gente decía en las calles que manifestándose en Lima, salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor. Otros decían, sale una asesina, entra un violador. Porque este señor que tenemos aquí, José Gerí, tiene acusaciones por violación, por corrupción, por tráfico de influencias y algunas otras cositas más. Que también rapidísimo. Aparte, en un procedimiento express, tan malo, pero tan malo como el que se hizo contra Lugo. No estamos defendiendo a Dina Boluarte acá, señores. Estamos defendiendo la institucionalidad y lo que debe ser el debido proceso. Porque le dieron 40 minutos para que se presentara a la medianoche en el Congreso de Perú para defenderse. El abogado le dijo, no hay forma, no hay posibilidad humana de defendernos en 40 minutos de lo que ni siquiera sabemos de lo que nos acusó. Porque el Congreso lo acusaba de incapacidad moral permanente. ¿Qué es incapacidad moral permanente? Explíquenme. Es muy vaga, Ramiro, no tiene fundamentos mirando del punto de vista jurídico, pero bueno, las cuestiones son políticas muchas veces y por eso juntaron todos los votos, los porotos como se le dice en Argentina, y bueno, directamente nadie en contra, por lo que vos estabas comentando. Ahora vienen mis preguntas ahora, que hay algunas respuestas que podemos nosotros decir. ¿Qué ha hecho que estos 122 diputados, que hasta ahora la mantuvieron, porque todo el mundo en Perú en las calles decía, ahora le decretan la vacancia a meses de las elecciones? Hace 2 años que tendría que habérsela declarado, cuando empezó a reprimir al pueblo, cuando empezó a hambrear al pueblo, en aquel momento. Ahora ya es tarde, ahora lo mismo, que venga uno, que venga otro. ¿Por qué ahora? Porque este Congreso, que tiene una impopularidad impresionante,
más del 90% de impopularidad. Dina Boluarte es más impopular que el Congreso. En algún momento llegó a tener un poquito más de popularidad Dina Boluarte que el Congreso. Hoy Dina Boluarte tiene el 3% de popularidad. Llegó a tener el 1%, o sea, 99%, pero uno no la querían afuera, ¿no? Pero el Congreso también está mal. El Congreso no está bien. Lo que más se escucha en Perú, en las protestas ahora, es que se vayan todos, ¿no? Como se escuchaba en Argentina en el 2001. Entonces, ¿qué habrá pasado acá? Yo no sé, yo tengo algunas pistas, que algunas ya las comentamos, que cuando fue Dina Boluarte a la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, ahí recibió de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump, la bronca, digamos, la manifestación de que estaban enojados con Dina Boluarte, porque no querían el puerto de China, de Chancay, que es operado por una empresa china, por la empresa Costco, y mucho menos querían el corredor bioceánico con Brasil. Y Dina Boluarte dijo, bueno, sí, me lo hicieron saber, pero yo me defendí, yo les dije, bueno, yo le había hablado antes con Biden, y le dije, bueno, pero ustedes no nos abandonen, vengan, acérquense a nosotros. No es que yo quiero ser, digamos, pro China, pero ustedes no me dan nada, ¿viste? Entonces, yo diría, ¿será que esta mujer no es lo anti-China que el gobierno quiere? ¿Será que son parte de las internas que se están tejiendo dentro de los propios Estados Unidos? ¿Por qué no esperar 6 meses que venga el próximo gobierno? ¿Qué mensaje a quién es esto? Porque la verdad que ahora van a cambiar 6 por media docena. O sea, cambia uno y viene otro. No, y otro peor posiblemente, ¿no? O sea, no se entiende muy bien por qué pasa esto, ni por qué ahora estos diputados, por unanimidad, decidieron dejarla fuera, siendo que hasta ayer nomás era el único sostén político que tenía era ese, porque el pueblo la quería fuera, la justicia estaba investigándola por un montón de cosas, a veces, como decíamos, cosas que no eran muy importantes, pero siempre tenía. Y el pueblo, el Congreso, divorciado del pueblo, es el que la venía salvando hasta ahora, la clase política, ¿no? Ahí les dejo planteada la pregunta, ¿qué piensan ustedes? Yo soy muy conspiranoico. No, pero que está claro que la política de Trump en la actualidad es total y absolutamente anti-China, porque de hecho hago un comentario de la embajada China a la Argentina ayer o anteayer, no por este tema de Boluarte, sino por la injerencia de Estados Unidos sobre aquellos países que quieren comerciar o operar económicamente con alguna empresa china o con como el caso del puerto que habíamos hablado, que es el puerto más importante de Latinoamérica, ¿no? Uno de los más, el puerto y permite Chancay y permite la salida con ese trazado bioceánico que va a tener en Perú, ¿no? Que decías claro, vos, que va del centro de Brasil, de la región de Bahía, de cuando comienza el nordeste, digamos, y atraviesa todo de este a oeste. Es un poco más largo, pero integra regiones muy importantes de Brasil también. Y permite exportar a través del Pacífico a China y a todo Oriente, ¿no? O sea, realmente yo creo que yo sabes que a veces no coincido con tus cuestiones conspiranoicas, pero en este caso me parece que tenés razón. Tengo que caerme ante la realidad. Y yo creo que sí, en este caso la razón más importante, porque Dina Boluarte no es ni mejor ni peor de lo que era antes, al contrario, podríamos decir que cada vez era un poquito peor nada más, sí. Pero era cuestiones lo que hacía desde su ascenso al poder, a la presidencia en realidad, porque el poder no lo tuvo nunca, el poder siempre lo tuvieron, el del Banco Central, y a través que se manejaba a las grandes empresas multinacionales. Entonces, eso es real, y creo que sí, que en este caso, y aparte utilizo el espejo de lo que está pasando con la Argentina en los últimos meses, ¿no? Te diría, en los últimos 18, 19 o 20 meses está pasando esto, ¿no? ¿Puedo decir lo que te iba a decir, Osvaldo, que lo que ocurre en nuestro país, la desesperación de Trump de parar la comercialización con China, la inversión en centrales eléctricas, en energía atómica para Argentina, ¿no? Y bueno, en este caso, ese corredor ferroviario Brasil-Perú, la apertura del Pacífico, fundamental para el comercio, y bueno, es cosa que Estados Unidos quiere su patrio trasero, directamente apoderarse de todo, porque no tienen límites,
máximos con el actual presidente argentino. Así que ahí está, la injerencia es total. No puede Brasil porque tiene un freno con Lula, pero la injerencia es total sobre los países de Latinoamérica y como ya analizamos en el programa anterior con Venezuela, inclusive, bueno, ni hablar del premio Nobel otorgado a Corina Machado. Ya vamos a ir, ya vamos a ir, ya vamos a ir. Yo voy a poner una pimienta más a mi teoría conspiranoica, y hace 3 semanas atrás se estaba realizando una reunión, la cumbre de los países del Pacto de Organización de Shanghái, que son países del sudeste asiático y del Asia, y muchos negocios habían salido, y entre ellos una integración más entre China e India a través de Nepal. 2 corredores también dentro de las rutas de la seda, ferroviarios y todo lo demás. ¿Y qué apareció a las 4 o 5 de la semana que apareció en Nepal? La generación Z. La generación Z derrubando al gobierno, quemaron viva a la esposa del primer ministro, apalearon a algunos otros ministros, todas esas cosas que nosotros vimos. Ahora va la señora Dina Boluarte a demostrar si es suficientemente anti-China o no a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, y cuando vuelve que aparece la generación Z también en Perú, despolitizada, que no era como eran las manifestaciones cuando lo derrocaron a Castillo, que era la gente que tenía un programa, que quería a Castillo de vuelta o que se diera barajar y dar de nuevo, pero que tenía reivindicaciones, que tenía una plataforma política, que tenía una conciencia política, y no esta generación Z que por ahí vienen son cosas como las que veíamos nosotros acá en 2014, 2015, antes de que la derrubaran a Dilma. Bueno, es porque no respetan la institucionalidad, queremos ser democráticos, queremos tener futuro. O sea, un discurso muy vacío, pero un accionar muy fuerte, con fuegos de artificio, tirándole fuego de artificio a la policía, como se vio en Nepal y como se veía en las calles de Lima. O sea, un accionar muy, pero muy parecido, y como se vio también, por ejemplo, en el 2019, cuando lo derrocaron a Evo Morales después de las elecciones. O sea, una cosa, yo no digo que sea lo mismo, yo no digo que una cosa así sea igual a la otra, pero qué interesante, ¿no? Países que de alguna manera se asocian con China empiezan a tener estos rebrotes de jovenzuelos revolucionarios que no sabemos a qué ideología responden porque no tienen ideología, para derrubar a algunos gobiernos, como en el caso del de Nepal, un poquito mejor, o como en el caso de Perú, totalmente horrible, ¿no? Interesante, ¿no? No sé, digo, ¿no? Ya que estamos en la teoría de la conspiración. Sí, no creo que está en la política que está planteando el gobierno norteamericano en todos los niveles, y te imaginás si se atreve hasta con la misma China a intentar la misma política, significa que, porque o sea, ya esa no es un mundo unipolar, es más multipolar o multimodal que lo que era antes, pero sigue siendo un factor, y sigue habiendo factores importantes, por lo cual es raro. Pero bueno, sí, en este caso creo que estamos en esa etapa de que está intentando, que tiene un solo problema esa política, me parece, que es el mismo Brasil, que Brasil está teniendo una política con independencia. No, ni siquiera podemos decir que sea pro-China o pro-norteamericana, en realidad es una política como la que siempre en algún momento aspiró a tener Argentina, o la que tuvo Argentina en algunos gobiernos y en otros no, seguramente, ¿no? Pero que era una política de autodeterminación y de no injerencia en los problemas internos de los otros países. Y eso no está pasando, y después vamos a hablar un poco de esto, lo que está pasando con la Argentina. Pero podemos hablar de Brasil. La cuestión de los BRICS, creo yo que es lo que está tratando Trump de frenar, ¿no? Claro. La cuestión de todas las economías emergentes que ya están más que sobre la ola, con este trabajo en conjunto que se viene dando en los últimos años, y me parece que está temiendo justamente lo peor, perder esa hegemonía en el mundo, inclusive de su moneda dólar. Mira, y ya que hablaste de Brasil, podemos justamente ponerlo con Brasil, porque esta semana hubo una reunión entre Donald Trump y Lula,
una reunión, una videoconferencia, ¿no? Una reunión por videoconferencia, después de que Brasil haya tenido que recibir las sanciones del 50% de aranceles extras que le puso Donald Trump, que primero comenzó a sacarlos, bueno, el aluminio no, porque eso va en contra de la economía norteamericana, el hierro tampoco, esto tampoco, pero quedaron algunas cosas, y Lula le respondió de una forma bastante interesante y altiva de alguna manera: no nos vamos a arrodillar. ¿Vos querés que para no ponernos las sanciones, querés que lo dejemos a Bolsonaro preso, libre? No. El proceso sigue, la justicia es independiente, los jueces de la Corte Suprema actuaron con mucha independencia, inclusive después de la presión de Estados Unidos, ¿qué hicieron? Le decretaron la preventiva a Bolsonaro, ¿no? O sea, le respondieron de esa manera. Y esta semana tuvieron una reunión, justamente, y se comenta mucho acá en Brasil que le han vendido pescado podrido a Donald Trump, porque es Marcos Rubio el que está con la gusanera y es el gran amigo de la derecha de Steve Bannon y de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, que es el que está articulando todas estas cosas en los Estados Unidos. Entonces ahora no se habló más del tema de Bolsonaro, queda fuera de agenda totalmente. Trump quiere de alguna manera encontrarse personalmente cara a cara con Lula. Bolsonaro, con Lula. Con Lula, claro. Trump quiere encontrarse con Lula. Bueno, vamos a ver, el precio del café, viste, fue un tema bastante hablado, porque es muy importante el café para los Estados Unidos y no hay de dónde comprar café. Si no se lo compra Brasil, ¿a quién se lo compra? También es verdad que no es fácil vender café, porque, viste, no todo el mundo toma tanto café como Estados Unidos. Café y bebidas cafeinadas, ¿no? Una de las marcas de hace esas bebidas cafeinadas compró una de las principales marcas de café en Brasil ahora hace 15 días, viste. Entonces, también se ve eso. Pero las sanciones empezaron a entrar en vigor el 1 de agosto y al 1 de septiembre no le habían hecho mella a la balanza comercial brasilera. Todo lo contrario, Brasil exportó más todavía. Aún con el 20% menos de las importaciones que le hacía Estados Unidos, que es un socio muy importante, Estados Unidos de Brasil, cuidado, no es el segundo o tercer socio comercial de Brasil. Aún con eso vendió mucho más y está comenzando a colocar sus productos en otros países asiáticos principalmente, o de los BRICS, como bien vos dijiste, Sergio. Entonces, esto de hablar de igual a igual, de sentarse a hablar de igual a igual y sin complejo de inferioridad, viste, es una cosa muy pero muy importante que yo quería destacar del lado de Brasil. Y contrastarlo con la canallada del Congreso que hizo, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante. Y le digo la verdad, como argentino, muy envidiable, ¿no? Porque si el nuestro tuviera un poquito de eso, nomás, un poquito, no mucho, un poquito nomás, ya me conformaba yo, ¿no? Este no tiene nada de eso que tiene Lula, ¿no? De esa posibilidad de poder plantarse y de hecho el mismo en la reunión de la ONU lo saluda mucho más efusivamente a Lula que al presidente argentino. Claro. O sea, claro, eso demuestra que en realidad él, con los que se le paran de igual a igual, actúa de igual a igual. Con los que son sus súbditos, sus dependientes, los que se arrodillan, los trata como perros, ¿no? Que no sé cómo va a ser el martes para reunirse, entre comillas, pero lo íbamos a ver más adelante, pero bueno. Bueno, y ya vamos a entrar a ver, porque acá nos están diciendo muchas cosas. Acá quería que veamos, ahora sí, vamos a ver un poquito de la vergüenza esta de la señora... del premio Nobel, ¿no? Del premio Nobel de la Paz no esperábamos mucho. Corina Machado. De Corina Machado. No esperábamos mucho, pero en realidad, viste, creo que fue de más. Escuchemos a un analista, a una persona que a mí me gusta mucho, profesor de la Universidad de Berkeley, a Ramón Gross-Fogel, que él tiene algunas cosas bastante interesantes. Mire. Compañeros y compañeras, estoy de verdad asqueado. Aquí como que no tengo ni palabras cuando veo que le han dado el premio Nobel de la Paz a María Corina. Ya se lo habían dado a Obama. Yo no me pudiera imaginar que hubiera otro premio Nobel de la Paz tan ridículo como el de Obama, donde Obama invadió países, siguió la guerra de Irak, de Siria,
Libia, y ese le dan el Premio Nobel de la Paz. Yo dije, bueno, pues de aquí ya nadie, este es lo máximo de ridiculez que van a llegar. Pero no, se lo acaban de dar a María Corina Machado, una mujer que ha estado al frente de un llamado a invasión militar a Venezuela desde hace años. Una mujer que estuvo en el golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Una mujer que ha estado apoyando a Guaidó y el robo de Guaidó sobre Venezuela. Una mujer que ha estado con las guarimbas venezolanas, que ahora en las últimas elecciones movilizó a las guarimbas nuevamente, produciendo violencia, produciendo muerte en las calles, etcétera, que ella de manera muy ridícula los llamaba a defender las elecciones porque que se la habían robado. O sea, unas mentiras detrás de otra. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué en este momento a María Corina le dan el Premio Nobel de la Paz? Pues porque mira, están preparando una guerra contra Venezuela y van a instaurar como reina de la guerra una nueva presidenta que va a tener el aura de ser una premio Nobel de la Paz, que llegará al poder como siempre ha hecho ella, con guerra, con violencia, con muerte. Y entonces, ¿y viene a qué? Viene a vender el país, viene a vender el petróleo, viene a vender las minas de oro, viene a vender toda la riqueza venezolana para el capital internacional, sobre todo los Estados Unidos y Europa, porque ella es del mundo unipolar, no se olviden de eso, es una pieza del mundo unipolar. Entonces estoy aquí tan alarmado que he decidido hacer este videíto rápido porque la verdad que no, tengo que desahogarme por algún lado. Y entonces es demasiado esta noticia. No puedo creer que haya habido un Premio Nobel de la Paz más ridículo que el de Barack Obama. Este es más ridículo todavía. Así que bueno, los dejo con eso. Venezuela va a vencer, eso no tengan la menor duda. Va a vencer como venció Vietnam, como los vencieron en Afganistán, como los han vencido en Irak, va a vencer Venezuela, que está muy bien preparado y que tiene un presidente antiimperialista con una claridad como ningún otro en el mundo, un presidente decolonial, Nicolás Maduro Moro. Aquí Alejandra Morales nos dice desde Santiago de Chile, muy de acuerdo con Ramón. Me parece que ha hecho una descripción muy, pero muy interesante. Corina Machado, la señora que le ha pedido a un mandatario extranjero, ¿no? Acá lo vemos, aquí un primer ministro de un país. Acá vemos la foto, ¿no? Que le ha pedido que le ayudara a Venezuela invadiéndola, ¿no? Y después ha ido y le ha pedido a otro de otro país también que invadan Venezuela. Hay que invadir Venezuela, hay que entregarle todos a los señores que invadan porque hay que salvar a Venezuela supuestamente de la tiranía, ¿no? Yo no entiendo cuál es la posición de Europa en esto. La verdad es que le den el premio Nobel porque, la verdad no le encuentro ninguna explicación. Es interesante lo que vos estás. Esas cosas que se dicen de Corina Machado, lo sabían todos, no son cosas que no se sabían, que surgieron después. Siempre, toda su carrera fue así. La verdad, darle un premio Nobel, no le encuentro explicación, ¿no? Aparte, una cosa que fue interesante, esta mujer no se pudo presentar a las elecciones últimas en Venezuela porque tenía grandes problemas con delitos anteriores, de los cuales no se decía absolutamente nada. Pero muchos de izquierda en Europa decían, bueno, que se presente igual, si Maduro tiene tanta popularidad le va a ganar. Pero escuchame una cosa, si vos le decís, ¿por qué no le dejan presentarse con ese mismo criterio a Le Pen en Francia? La han sacado de las elecciones porque ha tenido un impedimento. Ahí cae la lex, dura lex, sed lex, la ley es la ley. ¿Viste? Y con Corina Machado tienen estas cosas. Con Guaidó, lo recibían de brazos abiertos a Guaidó. Cada 2 por 3 está el Congreso Europeo, el Parlamento Europeo hablando en contra de Maduro. O una vez que es un dictador que no respeta los derechos humanos, otra vez denunciando que en Venezuela no hay libertad de prensa, siempre hablando alguna cosa. No nos olvidemos que Gran Bretaña quería darle el oro
de los fondos soberanos de Venezuela se los quería dar a Juan Guaidó. Un juez paró eso. Dijo, no, eso no se resuelve de esa manera. No le puede, o sea, y Juan Guaidó, cuando el autoproclamado Juan Guaidó, cuando fue a los Estados Unidos al Congreso, lo aplaudieron de pie, y lo aplaudieron demócratas y republicanos, y todo el mundo lo aplaudió de pie. O sea, ¿qué está pasando en todo esto que se comportan de esa manera con una visión pero tan equivocada? Porque no puede ser, a vos te puede gustar Maduro, no te puede gustar Maduro, eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que esta señora fue una guarimbera. Las guarimbas eran grupos terroristas, y que ahora en las últimas elecciones también articuló grupos terroristas, que mataron a 25 chavistas, y que el gobierno no reaccionó haciendo una masacre, que querían denunciar esa masacre. Eso está claro, y está, como dice Osvaldo, vos tenés razón, todo el mundo sabe eso, o sea, las personas que saben de eso, ¿no? Pero bueno, yo te digo la verdad, a mí me sorprende tanto como vos. La única explicación que podría encontrar es la riqueza que tiene Venezuela y que todos aspiran a recibir una parte, ¿no? Menos el pueblo venezolano, que no va a ser sujeto de que les toque algo. Pero la única explicación, porque en realidad lo de Europa no parecería ni siquiera que esté tan beneficiado por esa riqueza propia de Venezuela. La verdad que no, eso es lo que más me incomoda en cuanto a una explicación, ¿no? Ahí necesitaría una teoría conspiranoica tuya, Ramiro. No, Europa hace tiempo que está perdida, ¿viste? Ya para mí ya está muy perdido, ya, totalmente perdido. No tiene destino ya de antes, no, ya está, ahora. Está peor que la Argentina, eso. Como me dijo una vez una amiga, dice, se murieron y se olvidaron de ponerle la lápida nomás, ¿viste? No, una broma que nosotros hacemos, pero a veces te digo la verdad, uno se queda pensando. Y ahora, otra cosa interesante que apareció es un periodista que tiene un canal que se llama Venezuela's News, que suele tener muy buena información, medio conspiranoico como yo, y que está hablando de que esta puede ser una interna entre Donald Trump y Marco Rubio. Porque la que le pidió, a la que postuló a Corina Machado e hizo campaña fue Marco Rubio. Claro. Y entonces dice que es una interna entre Marco Rubio y Donald Trump. Donald Trump quedó totalmente dolorido porque no le dieron el premio Nobel. A tal punto quedó dolorido que fíjense hasta qué punto llega el lado humano de las cosas, que Putin le hacen una pregunta bien clara. ¿Qué opina usted que le han dado el premio Nobel de la Paz a la principal opositora de un aliado suyo? Porque Rusia es aliado de Venezuela y Venezuela, sí, indudable. Indudable. Y él dijo, bueno, no siempre le han dado el premio Nobel a las personas que se lo merecen. Así fue bastante diplomático Putin. Y Trump retuiteó eso y le agradeció. Muchas gracias, Putin. Muchas gracias, Putin, por el apoyo. O sea, se ve que el hombre ha quedado dolido y bueno, era eso, viste, que... Pasa que el que aspiraba, pasa que llegó medio tarde, que Trump aspiraba a este premio Nobel, pero pasa que la solución que él buscó en estos días se le dieron muy tarde, ya estaba otorgado el premio Nobel, ya estaba decidido. Mirá, la noche anterior, yo no sé los nombres de la casa de apuesta, daba 67% a Corina Machado. O sea, ya daban ganadora a Corina Machado en la casa de apuestas de Inglaterra, que normalmente se equivoca un poco, ¿no? O sea, viste, parece que ya estaba decidida la cosa. Aquí nos dice Alejandra Morales, en Chile tenemos un actor muy popular por un personaje, Compadre Moncho. Él hacía una sátira de Guaidó. Entonces, durante el estallido social, el Compadre Moncho se autodenominó presidente Guaidó. Estoy seguro que iba a ser que Compadre Moncho era mejor que Guaidó, ¿viste? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda de eso. Y bueno, ahora vamos a tener que hablar de Argentina, gente. No hay otra. No podemos dejar de evitarlo, ¿no? No podemos dejar de evitarlo. Hemos caído en las garras de los Estados Unidos a cambio de nada. Y eso, a cambio de nada, señores, porque vamos a escucharlo para introducir el tema a Santoro, que hace un análisis muy cortito,
pero muy contundente. Esto no es el plan Marshall, este es el plan Donald Trump. O esto es humo, y lo que están haciendo es ayudarlo a Milei a llegar al 26 de octubre. O esto es un curro de Scott Bessent, que es lo que está diciendo no solamente el New York Times, sino acaba de sacar también un tuit Paul Krugman, que fue premio Nobel de Economía, denunciando exactamente lo mismo. O estamos frente al programa de entrega de soberanía más importante de la historia argentina y probablemente el final. Los yanquis no son ni boludos ni generosos. La economía americana es una economía que compite con la economía argentina, con lo cual a los tipos les convendría muchísimo destruir la competitividad de los sectores de punta de nuestra economía. Darle a esta gente el manejo de la política cambiaria de nuestro país, para que terminen de destruir lo que nos queda y que nos impidan desarrollarnos, es una locura, muchachos. Yo te hago una pregunta, Gustavo. ¿Qué pasa si los tipos intervienen comprando pesos en el mercado argentino, planchan el tipo de cambio y lo llevan a 800 mangos? ¿Cuánto vale YPF? ¿La van a comprar a 500, 600 millones de dólares? ¿Qué hace el campo con un tipo de cambio de 800 mangos? ¿Qué hacen? Muchachos, esto no es crecimiento económico, no es un plan Marshall, esto no hace despegar a la Argentina, esto lo que produce es una transferencia de riqueza de los sectores productivos hacia los sectores de la economía concentrada global. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Va a agarrar los pesos que acaba de comprar y los va a meter en... ¿Qué va a hacer con los pesos? ¡Los va a meter a hacer carry trade, Gustavo! Los va a poner a hacer timba financiera, porque si no les van a hacer una denuncia penal en los Estados Unidos. ¿Qué van a decir? ¿Compramos pesos argentinos? ¿Qué van a... Un asado hacen con eso. Y en el medio de todo este proceso, los activos argentinos a la mierda, los campos argentinos a la mierda, las empresas importantes a la mierda, la minería, el litio, todas las empresas que están pensando en exportar los commodities que la Argentina tiene, porque mucha gente dice la Argentina es un país atrasado, es un país de mierda. La pelota es un país de mierda. Aprovecho esta oportunidad para hablarle a la gente que produce, a la gente que invierte. Si vos te comés el verso de que esto es un rescate ideológico de los Estados Unidos para ayudarlo a Milei, para que las ideas de la libertad expandan en el mundo, cuando te vengan a cerrar la fábrica o te la compren a 2 mangos, después no te quejes. Porque esto ya pasó, loco. En los 90 pasó. Tanto el sector agropecuario como el sector industrial, que piensen cuándo ganaron guita y cuándo pudieron expandir sus empresas y cuándo la perdieron. Porque oponemos esta discusión blanco sobre negro, no le queda país a nuestros hijos, Gustavo. En la sesión de ayer pedimos para que la semana que viene venga el ministro de Economía a la Cámara de Diputados. ¿Por qué tiene que venir el señor Caputo? Primero tiene que explicar qué pasó con el oro que llevaron a Londres. Exacto. Segundo, tiene que explicar de qué va el acuerdo que firmaron con los Estados Unidos, donde le dieron guita fresca, no fue solamente una refinanciación. Tercero, tiene que explicar por qué hizo semejante disparate con esa política de retenciones cero. Y por último, lo que está haciendo ahora, viejo, es una locura. Bueno, ese era Leandro Santoro, un legislador del peronismo, ¿no? De Unión por la Patria, por la ciudad de Buenos Aires, y me parece que ha hecho un análisis muy, pero muy, muy interesante, porque primero recordando que esto no es nuevo, ya pasó, no, y segundo que no, como él dice, no es ningún plan Marshall. Esto es simplemente un plan de rapiña y de saqueo, porque los propios Estados Unidos están en este momento en un problema de motosierra también, y quieren contener gastos, al igual que los países de Europa. Inclusive están con el gobierno cerrado, están en shutdown. Invitamos a que vean el programa que hicimos con Anaí en Café Mundo, donde Anaí explicaba muy bien qué significaba este shutdown y cómo podían correr peligro 750.000 empleos si esto no se arreglaba en el Congreso, ¿no? O sea que no viene nada de ahí. No viene nada de ahí. Es complicado porque nos están queriendo comprar por nada. Hace un día apareció un anuncio de esta empresa de ChatGPT que se llama... Ay, me olvidé el nombre de esta empresa. OpenAI. Gracias. Diciendo que iban a hacer inversiones en algún lugar de la Patagonia por $25.000 millones. Pero ya están previniendo, el senador Mayán se está llamando a todo el mundo a decir no privaticemos Núcleo Eléctrica, que tiene las 3 centrales nucleares de energía de Argentina, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, porque están queriendo eso. No va a venir la inversión y se van a quedar con eso. De nuevo vamos a vender las joyas de la abuela, las empresas que tanto han costado al país, como decimos, a cambio de nada, porque tenemos un swap, un crédito de intercambio. Swap es intercambio. Te vendo en peso y te compro en yuanes. Me vendes en yuanes y yo te compro y me compras en peso. Así eso. Por $18.000 millones con China. Cambiar yuan por dólar. En este ¿Y a qué nos quieren dar uno igual por 20? Con la única diferencia que nosotros, como dice Santoro, no tenemos economías complementarias. Tenemos economías competitivas. No queríamos vender soja a Estados Unidos. Estados Unidos está queriendo que nosotros no vendamos para ellos vender soja. O sea, ¿qué trigo? Vamos a venderle trigo a Estados Unidos si ellos exportan trigo.
O sea, la mayoría de las cosas que Argentina exporta, por las cuales vale la pena tener un swap, Todo lo que nosotros exportamos exporta a Estados Unidos, todo en competencia, no tenemos nada que sea complementario, nada de nada. Y lo que único que podría ser complementario, estaba pensando, vos hablabas de las centrales nucleares, sería el uranio, que ellos no tienen tanto uranio y necesitan comprar, de hecho le compran a Rusia, para que vean cómo es la operación, ¿no? Y Argentina le podría vender, lo que pasa que también sería ganancia cero para nosotros porque venderíamos uranio, nosotros no enriquecemos uranio, de hecho a Irán le destruyeron las plantas para enriquecer uranio, ellos no quieren que otro enriquezca, lo van a enriquecer ellos, ya nos comprarían el uranio amarillo y lo llevarían allá y lo enriquecerían y lo tratarían, o sea, para nosotros sería nada, es contaminante a veces la explotación de uranio, si no se hace con cuidado y con respeto al medio ambiente, es contaminante, y entonces lo único que puede hacer es en eso, porque después shale gas, Argentina tiene buen costo de shale gas, pero ¿cuál es el principal exportador de shale gas del mundo? Estados Unidos. Claro. O sea, ¿cuál es? Nosotros somos grandes exportadores de soja, aceite y harina de soja. ¿Quiénes son los principales exportadores? Brasil y Estados Unidos. Con Brasil las relaciones no están tan bien, ¿no? Están medias complicadas. Podríamos venderle como le vendíamos, podríamos venderle aluminio, pero el señor Pablo Roca ya puso la fábrica allá también. Sí, no es aluar el aluminio. Los caños de acero. Vendemos caños de acero para el petróleo, eso sí. Eso es de cosas. Exactamente lo que tiene Estados Unidos y tenemos nosotros, estamos en igual condiciones. El país prácticamente productor de commodities, los productos originarios de la tierra, la cuestión energética, como decís vos, algún proceso de industrialización, obviamente ellos nos llevan 50 años por delante con su independencia, ¿no? Pero creo que estamos desgraciadamente en la tercera etapa del colonialismo. Primero los españoles, segundo los británicos y en este último periodo los norteamericanos, parados por Perón en su momento y ahora, bueno, profundizados por todo esto y vienen por todo. Yo creo que esa es la impresión que hay que tener. Inclusive algunos medios han sacado las empresas que están conectadas con Besen, si no me equivoco, porque, bueno, se otorgan estos dineros y las conexiones de las empresas de Estados Unidos y por qué esto del dinero supuesto del préstamo hacia Milei o el rescate. Es decir, que se nos está cayendo el gigante del norte sobre toda nuestra espalda y para someter directamente a nuestro país. Eso que estás comentando es interesante porque justamente una de las cosas que se denunciaron esta semana. ¿Qué ayuda es esta? ¿Es una ayuda a la Argentina, están diciendo desde Estados Unidos? ¿O es una ayuda a los amigos del mercado financiero de Scott Bessent? Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, algo así como el ministro de Economía de Estados Unidos, un hombre que viene del mercado financiero, que se conocen con Caputo y con toda esa caterva del mercado financiero, que ganó 1.000 millones de euros en su momento, apostando en contra de la libra esterlina cuando era parte de la empresa del fondo de George de Soros. De Soros. Claro. Y ahora están diciéndole eso. ¿Qué estamos? Norteamérica piensa que nos está prestando 20.000 millones de dólares a nosotros. No, es un swap que nos está dando. Pero ¿por qué estamos rescatando a la Argentina? Para que los amigos de Scott Bessent, del mercado financiero, que están comprados en títulos argentinos, que compraron títulos argentinos, tengan un dólar barato para poder hacer la diferencia cuando le venzan los títulos y que los vendan de nuevo, el carry trade. O sea, trajeron los dólares, compraron pesos, los pusieron en inversiones en títulos argentinos a una tasa exorbitante. La tasa de Argentina es la tasa más alta del mundo, imposible de pagar. Me hace acordar mucho lo mismo que hizo Zurruil en la época de Alfonsín, que fue un peor desastre que tuvo, que terminó lamentablemente con el gobierno de Alfonsín, con la política económica de Zurruil, lo mismo. Y para darle un respiro al gobierno de Milei, que mantenga el dólar barato o el superpeso para que cuando venzan los títulos ellos puedan llevarse la mayor cantidad de dólares posible de vuelta a sus territorios.
Y es una denuncia bastante grande que están haciendo desde los propios Estados Unidos. Y eso me parecía que era interesante, ¿no? Más allá de las cuestiones geopolíticas, le saquemos a China y todo lo demás, hay muchos que están sospechando, esto es un negocio entre amigos y lamentablemente han tomado de rehén al Estado argentino y Scott Bessent ha tomado de rehén al propio Estado norteamericano. No nos olvidemos que en Norteamérica hay muchas internas, hay muchos intereses y no es una cosa monolítica como nosotros pensamos, ¿no? Sí, vos sabés que yo también estaba pensando por otro lado, estas cosas a veces nos parece que nos trascienden a nosotros, que a nosotros no nos afectan en algún punto, ¿no? Decir, no, eso es cuestión de Estado, a nosotros no nos incomoda, pero me parece que hay otro riesgo también, y en este siempre soy reiterativo, que tenemos en este acuerdo, para mantener un dólar así, para que Argentina sea medianamente competitivo, tenemos que hacer una reforma laboral que destruya el trabajo como trabajo y pasemos a ser casi esclavos, porque, o sea, el costo del salario más bajo que el que es imposible, porque ya es bajo, no alcanza para que podamos comer, como dicen, no se llega no al 30, ni al 15 se llega, ya en alguna gente con muy malos ingresos. Pero esto necesita sí o sí de una reforma laboral, porque si no, este dólar que propone, no sé si fue Bessent que dijo que el dólar está, que el peso está subvaluado, todavía pues sí, no. que tenía que llegar a 800 pesos. Pero claro, y la única manera que podamos subsistir es que baje terriblemente el costo laboral, y el costo laboral, el sueldo, más que esto no puede bajar. Entonces sería la destrucción de todo el sistema. Creo que ahí vamos a sentir directamente el efecto en toda la gente, en toda la población argentina. Scott Bessent no dice eso porque a él se le haya ocurrido. El mismo número que tiró en una entrevista, Milei, que dijo exactamente, comparando el peso actual con lo que era el peso en la época de Cavallo, van a hacer la proyección y tendría que valer 800 pesos. Que es lo que le han vendido a Scott Bessent, ¿viste? El verso que le han vendido a Scott Bessent. O sea, otro que, como esta gente del mercado financiero, sabe mucho de finanzas, sabe mucho de la timba financiera, de apostar y entrar, a qué hora entrar, a qué hora salir, pero que de macroeconomía saben bastante poco. Eso que vos estás diciendo, Osvaldo, de los salarios que tienen que bajarse y todo lo demás, es lo que dijo la señora. Sí, la presidenta del FMI, sí, ya lo sabía. Exactamente, que tienen que bajar el 50% de las pensiones y las jubilaciones y tienen que bajar los salarios. Que el problema era convencer a la gente de que eso era necesario. Así como nos tienen que convencer acá, los tienen que convencer en Estados Unidos a lo mismo, los quieren convencer en lo mismo en Alemania, en Francia, donde quieren subir la edad jubilatoria, bajar los sueldos y todo lo demás en una carrera armamentística. O sea que estamos dentro de la misma horma de ajuste y de motosierra que nos quieren imponer para que 4 o 5 se lleven los dinerillos. Lo que pasa es que esos países no tienen un Milei de presidente. Sí, pero tuvieron a un Boris Johnson y tuvieron a la Liz Truss. 45 días duró la Liz Truss, ¿viste? Por eso, ¿cuánto duran? Nosotros ya hace casi 2 años que estamos, o sea... Bueno, recuerde que la Liz Truss duró menos que una planta de lechuga, ¿vieron? Que una lechuga en la heladera, sí, se puso feo. Es la heladera que tiene que durar más, ¿no? La puso en la heladera, se pudrió, se fue antes que se pudriera. La Liz Truss. Así que, bueno, era eso lo que teníamos que decir para ahora. Esperemos que las cosas cambien en Argentina, que cambien en Perú para mejor. Que bueno, que el Congreso brasilero se ponga las pilas y recuerde que quién lo vota y que nuestra querida patria grande tenga días mejores, ¿no, gente? Ramiro, de todas maneras, creo que en Perú, viste, como tiene el mismo presidente del Banco Central, van a salir las cosas mejores que acá, viste, allá no cambian el presidente del Banco Central, va a salir mejor que acá. Que Argentina es superlativa, ¿no? Imposible, está peor que en Argentina. Claro. Está citado para ir a informar al Congreso, así que va a mostrar todo lo transparente que es. Acá nos deja Cristian nos dejó un mensaje más temprano y dice, Cristian desde Río de Janeiro, dice, una de las principales redes de fast food del mundo, Burger King,
colocó a la venta 117 sucursales en Argentina que estaban en operación desde 1990. La negociación es conducida por el Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA. La otra tienda grande que tiene mucha participación en Brasil, de origen francés, está en venta también. ¿Y sabes quién la va a comprar? ¿Sabes quién la va a comprar? Un fondo norteamericano. Bueno, es lo que estaba diciendo, es lo que estaba denunciando Santoro. Recuerden, cuando no puedan tener las empresas y que se la tengan que vender por moneditas a los extranjeros, como ya pasó, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí acuérdense bien. Bueno, hasta la próxima, Ramiro.